Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde quiera que escuchen este audio, bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Y para comenzar, vamos a consagrar esta charla, este programa, a la intercesión de la Santísima Virgen María y a nuestro Padre Dios. Panem nostrum quotidianos da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicute nos dimittimus debitoribus nostres, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Comenzamos conociendo qué significa concilio. ¿Qué es lo que los concilios anteriores hacían? Concilio significa reunión de los obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica para decidir sobre algún asunto de dogma y de disciplina. Así que entonces es muy importante que nosotros sepamos que el Concilio Vaticano II fue el número 21 del año 1962 al año 1965. Anteriormente habían existido y llevarse a cabo 20 concilios más, comenzando el primero de ellos en el año 325, que fue el Concilio de Nicea. Este fue convocado por la autoridad del Papa San Silvestre y bajo la ejecutoria del mismo emperador Constantino. Este concilio condenó la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre Dios. Fue así como se formuló el credo niceno, que es lo que hoy conocemos. Un concilio más fue el de Éfeso, en el año 431, convocado por el Papa San Celestino I y presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría. Este concilio condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María, la Theotokos, que significa en griego la Madre de Dios. El símbolo de Éfeso precisa que las dos naturalezas, humana y divina de Cristo, están unidas sin confusión y por lo tanto, la Santísima Virgen María es verdaderamente Madre de Dios. Así que entonces, en este concilio, precisamente nuestra Santa Iglesia defendió lo que es la divina maternidad de la Santísima Virgen María y la cristología de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que tiene que ver con su santísima vida. Porque el nestorianismo, ellos dicen y distinguen en Cristo dos personas, una divina y otra humana. Es decir, que los nestorios o Nestorio decía que en Jesucristo había dos personas y no es así. Nuestra Santa Iglesia salió en defensa de la fe, proclamando una vez más que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Otro concilio más fue el Concilio de Constantinopla. Este fue convocado por la autoridad del Papa Virgilio. Condenó la herejía de los 3 capítulos, confirmando la doctrina de los concilios anteriores sobre la Santísima Trinidad, la divinidad de Jesucristo y la maternidad divina de la Santísima Virgen María, y condenó el monofosismo. ¿Qué significa el monofosismo? Bueno, es doctrina teológica
que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Y es así como vamos conociendo de qué manera nuestra Santa Iglesia defendía todo nuestro credo, todos los sacramentos, todo el depósito de la fe a través de los concilios en contra de tantos errores y herejías. Un concilio más fue el Concilio Segundo de Nicea en el año 787. Este concilio, convocado por la autoridad del Papa Adriano I, afrontó la doctrina de los iconoclastas y definió la legitimidad del culto a las imágenes sagradas. ¿Qué significa iconoclasta? Es un antiguo movimiento religioso cristiano que rechazaba el culto a las imágenes sagradas y las destruía. Entonces, Concilio Segundo de Nicea definió la legitimidad del culto a las imágenes sagradas. Y así, sucesivamente, posterior vino el Concilio de Trento, que fue el más cercano antes del Concilio Vaticano I. El Concilio de Trento fue en el año 1563. Este concilio fue convocado por Pablo III para tratar el problema de la escisión de la Iglesia por la Reforma Protestante. Escisión quiere decir por la división que estaba apareciendo de la Iglesia por la Reforma Protestante. Y la Iglesia se ocupó a través de este Concilio de Trento de innumerables temas doctrinales, morales, disciplinares, de acuerdo con toda la problemática que se le presentaba a la Iglesia con el protestantismo. También defendió el decreto sobre la justificación, el de los sacramentos, el de la Eucaristía, el canon de las Sagradas Escrituras, etc. Y es así como ahora vamos teniendo una pequeña idea, un conocimiento más amplio en lo que se refiere qué eran los concilios, para qué se llevaban a cabo, por qué se llevaban a cabo. Entonces, vamos a Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo en el año 1962 a 1965. Su alocución de apertura del concilio está basada en 3 puntos. El aggiornamento, es decir, poner a la Iglesia al gusto del día, adaptarla al hombre de hoy. Número 2, en la disposición de la misericordia en lugar de la condena. Ya no se condena el error ni sus autores. Número 3, en el rechazo de los profetas de calamidades. Denuncia a los obispos de doctrina segura. Apoyó a los modernistas y les dio la posibilidad de conseguir lo que querían. Monseñor Brunero Gherardini, en su libro que acaba de salir, lo afirma claramente. La Iglesia de los cardenales favorables al modernismo era un tipo de laboratorio de investigación, en lugar de ser una dispensadora de verdades de lo alto. Más de 50 años después del concilio, vemos por sus frutos cómo lo que el Papa Juan XXIII había prometido no se realizó. En efecto, el Papa quería, mediante este concilio, incrementar en el espíritu de los fieles la gracia de Dios y el progresismo cristiano. Al contrario, hoy la Iglesia está perdiendo millones de sus hijos y hay retroceso cristiano donde quiera. El liberalismo masónico inyectado en las venas de los textos conciliares paganizó en gran parte las costumbres y mentes de los católicos. Y en cuanto a lo de las esperanzas de tiempo mejores para la Iglesia y la humanidad,
aquí también estamos esperando. Y bien, acerca de casi de todos estos puntos, vemos que pasó todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el elemento modernista condenado durante más de 100 años a través de los concilios anteriores, que fue apoyado entonces ahora por Juan XXIII y Pablo VI, pudo inyectar sus venenosas ideas en los textos conciliares y hacerlas pasar al alma de los sacerdotes y fieles mediante los cambios y reformas postconciliares. Mientras que no se purifiquen los textos conciliares de los errores y ambigüedades que contienen, la Iglesia no saldrá de la crisis. En los coloquios que tiene con Roma la Fraternidad de San Pío X, es decir, la Iglesia tradicional, propone el remedio católico, basado exclusivamente en los textos del magisterio antes del concilio. Magisterio seguro, no contaminado. 100 años más tarde, comprobamos que el mundo ciertamente no se volvió mejor. Al contrario, la guerra de los sin fe continúa raudamente su marcha, aunque tomó un cariz totalmente inesperado. ¿Cuál fue? La demolición prosigue particularmente por una subversión, por una infiltración de la Iglesia. Nuestra Madre, la Santa Iglesia, está transformándose en un cúmulo de ruinas espirituales, mientras que la fachada exterior se mantiene más o menos bien, engañando así a la multitud sobre su estado real. Y es necesario comprobar que esta subversión encontró mayor e inesperada eficacia con motivo del Concilio Vaticano II. No es necesario hacer alta teología hoy por hoy, es un hecho. Y ahora aquí la tragedia. Su misión divina ha sido reemplazada por una misión humana. Pocos hombres, muy pocos, lamentablemente, comprenden que la terrible crisis de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II es un castigo más espantoso que todos los otros, ya que en esta ocasión la catástrofe es espiritual. Lo que se hiere, lo que se mata sin estridencia, en una indiferencia peor que la muerte, son las almas. La pérdida de la gracia en un alma es el daño más terrible que le puede acontecer, pero eso no acontece con estrépito audible, porque eso no se siente. Y la voz de los centinelas, la voz de los que cuidaban la doctrina, el depósito de la fe, enmudeció. La exhortación a la conversión, a la penitencia, a la huida del pecado, de las tentaciones y del mundo, se dio su lugar, sino a una complacencia, al menos a una simpatía respecto al mundo. Existe una verdadera voluntad de hacer las paces con el mundo moderno. Y así las cosas, la misión de la salvación, pues abrió paso a una nueva especie de misión humanitaria. Se trata de ayudar a los hombres de toda condición, de todas las religiones, para que vivan concordes en la tierra. Ya no concordes a la gracia de nuestro Señor, sino es concordes en la tierra. Después de conocer y escuchar brevemente qué era lo que hacían los concilios antes de Concilio Vaticano II, ¿por qué? Vamos a ver, fue algo muy triste,
muy desastroso y lamentable para toda la Iglesia. El Concilio Vaticano II tuvo lugar en el año 1962, abierto por el Papa Juan XXIII, que murió al año siguiente, pero su sucesor Pablo VI continuó el concilio y lo concluyó el 8 de diciembre de 1965. ¿Cuál es el lugar del Vaticano II entre los otros concilios? Otra pregunta. ¿En qué difiere el Vaticano II de los concilios anteriores? Respuesta a la primera pregunta, el lugar fue el número 21. Anteriormente, habían llevadose a cabo 20 concilios más y Concilio Vaticano II fue el concilio número 21. Y difirió el Vaticano II de los otros. ¿De qué manera? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo y lo que no hizo de acuerdo a los concilios anteriores? Bueno, pues el Concilio Vaticano II declaró no querer ser más que un concilio pastoral, que no define las cuestiones de fe, pero que da directivas pastorales para la vida de la Iglesia. El concilio renunciaba a la definición de dogmas y así a la infalibilidad que corresponde a un concilio. Así pues, sus documentos no son infalibles. Otra pregunta. ¿Cuáles son los objetivos ordinarios de un concilio? Todos los concilios ecuménicos del pasado fueron convocados para acabar con las herejías o para corregir un mal que dominaba entonces, como ejemplo la simonía, el cisma, la corrupción del clero, etc. Y el Papa Pío IX resume así las principales funciones de un concilio. Lo que hacían los concilios. Decidir con prudencia y sabiduría todo lo que podría contribuir a definir los dogmas de la fe. Segundo, a condenar los errores que se expanden insidiosamente. Tercero, a defender, iluminar, explicitar la doctrina católica. A conservar y aumentar la disciplina eclesiástica. Y también a fortalecer las costumbres relajadas de los pueblos. Siguiente pregunta. Entonces, ¿nunca hubo un concilio pastoral antes del Vaticano II? Todos los concilios de la Iglesia han sido pastorales, pero lo han sido definiendo los dogmas, desenmascarando los errores, defendiendo la doctrina católica y luchando contra los desórdenes disciplinarios y morales. La originalidad de Vaticano II fue el querer ser pastoral de una nueva manera, rehusándose a definir dogmas, a condenar los errores e incluso a presentar la doctrina católica de manera defensiva. Es decir, que el Concilio Vaticano II, queridos hermanos, fue un concilio pastoral y se rehusó a hacer lo que los antiguos concilios hacían, defender la fe, definir los dogmas, una vez más, proclamar la infalibilidad papal. Simplemente fue un concilio pastoral al día. Vamos a ir viendo por qué. La pastoral del Vaticano II se caracteriza por la adaptación de la Iglesia a nuestro tiempo. Todos los concilios han adaptado la Iglesia a su tiempo, pero lo han hecho anatemizando los errores de su tiempo, sancionando las desviaciones disciplinarias o morales de la época,
armando a la iglesia contra sus enemigos, cosa que en Vaticano II no sucedió. Pablo VI expresó esta intención. El cardenal Montini, futuro Pablo VI, declaraba en abril de 1962: la Iglesia se propone, mediante el próximo concilio, entrar en contacto con el mundo. Se esforzará por ser amable en su lenguaje y en su manera de ser. La Iglesia podría proponerse señalar los males que pueden encontrarse en el mundo, pronunciar contra ellos anatemas y suscitar cruzadas en su contra. Eso lo podríamos haber hecho, decía Papa Pablo VI, pero nos parece al contrario que la relajación de la Iglesia con el mundo se puede expresar mejor en forma de diálogo, en vez de reprender, en vez de condenar, abrirse al diálogo y vamos viendo las consecuencias. Ahora veremos las influencias de los no católicos sobre el Concilio Vaticano II. ¿Cómo preparó el secretario para la unidad del concilio? Es una pregunta. Bajo la presidencia del cardenal Bea, el secretariado para la unidad preparó el concilio preguntando a los no católicos qué esperaban de la Iglesia. ¿Cuáles fueron las exigencias de los ortodoxos y de los... Voy a decir una palabra que no se puede decir en esta plataforma. Voy a decir una parte, voy a dar unos simbolitos y terminar la frase para que no por eso me vayan a bajar el video. Bueno, una vez más. ¿Cuáles fueron las exigencias de los ortodoxos y de los nistas? Bueno, para obtener la presencia de observadores ortodoxos en el concilio, el Papa Juan XXIII, escuchen bien, se comprometió a que el común, _ismo, a ver si pueden juntar la palabra, ¿verdad?, no sería condenado en él, cuando anteriormente los concilios anteriores sí lo condenaban. El cardenal Tisserand recibió órdenes formales para negociar el acuerdo como para vigilar durante el concilio su exacta ejecución. Es así como cada vez que un obispo quería abordar la cuestión del común, _ismo, el cardenal desde su mesa del Consejo de la Presidencia intervenía y no les permitían hablar. ¿Cuáles fueron las peticiones de los judíos? Bueno, los judíos que habían sido mantenidos durante cerca de 20 siglos al margen de la sociedad cristiana, ellos pedían descendientes en línea directa de la estirpe de Abraham, de donde salió el cristianismo, pedían ser considerados como hermanos, compañeros de igual dignidad de la Iglesia cristiana, aunque no comulgaran la misma fe y la misma doctrina que los cristianos católicos. Número 3. ¿Cuáles fueron las peticiones de los protestantes y de los masones? La libertad religiosa fue uno de los temas más importantes de la entrevista, y más tarde, el 22 de julio de 1965, en la víspera de la última sesión conciliar, el mismo Consejo Ecuménico publicó la lista de sus 7 exigencias que el mundo le pedía a la Iglesia y en materia de libertad religiosa, y todas fueron satisfechas por el Concilio Vaticano II en el documento Dignitatis Humanae. ¿El concilio favoreció la crisis en la Iglesia?
¿Cuál fue la influencia de este concilio sobre la crisis que estaba y que está viviendo en la Iglesia? Las fuerzas liberales y modernistas que minaban ya la Iglesia lograron meter la mano en el Concilio Vaticano II. Así pues, se puede decir que el Vaticano II fue la chispa que hizo estallar una crisis que se preparaba ya desde hacía mucho tiempo en la Iglesia por la infiltración que había y que sufrió precisamente por lobos vestidos de ovejas. ¿A cuándo se puede remontar los orígenes de esta crisis? Bueno, San Pío X constataba ya en la encíclica Pascendi que el modernismo ya no era un enemigo exterior de la Iglesia, ya el enemigo no estaba fuera de la Iglesia, sino que había penetrado al interior de la Iglesia. Lo decía San Pío X, aunque sus adeptos ocultaran todavía sus verdaderas intenciones. Una pregunta más. ¿El Papa San Pío X no combatió vigorosamente a estos modernistas? San Pío X combatió enérgicamente el modernismo. Sus sucesores hasta Pío XII, lo hicieron también, con más o menor vigor, pero no pudieron realmente vencerlo. La encíclica Humani Generis de Pío XII, que condena lo que se llamó la Nueva Teología en 1950, fue exteriormente aceptada, pero en realidad despreciada por muchos. Una pregunta más. ¿Cómo metieron la mano los liberales en el concilio? Gracias al apoyo de el Papa Juan XXIII y de Pablo VI. Las fuerzas liberales y neomodernistas introdujeron en los textos del concilio un gran número de sus ideas. Antes del concilio, la comisión preparatoria había preparado con esmero esquemas que eran el eco de la fe cristiana, esquemas que estaban dispuestos a defender la doctrina como lo hacían en la antigüedad los otros concilios anteriores. Y sobre estos esquemas, la discusión y el voto se debieron haber apoyado, pero fueron rechazados durante la primera sesión del Concilio Vaticano II y reemplazados por nuevos esquemas preparados por los liberales. Otra pregunta. ¿No hubo defensores de la doctrina tradicional en el concilio? Hubo en el concilio un grupo de alrededor de 250 a 270 obispos decididos a defender la tradición de la Iglesia. Terminaron por formar el Coetos Internationalis Patrum, pero, por otro lado, ya estaba formado, perfectamente organizado, un grupo de cardenales y de obispos liberales, al que se le llamó la Alianza Renana. Algunos de los influyentes o los cerebros venenosos del Concilio Vaticano II fueron los teólogos Hans Kung, Karl Rahner, el padre Yves Congar, etc., y otros más. Y la pregunta es, ¿cuál fue la influencia del padre Congar en el Vaticano II? Y Monseñor Lefebvre relata, al inicio del Vaticano II, yo iba a las reuniones en San Luis de Francia, pero quedé estupefacto de ver cómo se desarrollaban. Los obispos se comportaban literalmente como pequeños niños ante Congar y otros expertos teólogos. El padre Congar subía a la mesa de la presidencia y sin la menor vergüenza decía, Monseñor fulano, Monseñor
cualquiera que fuera su nombre. Usted hablará sobre el tema, no se preocupe para nada. Nosotros le prepararemos el texto y usted solo tendrá que leerlo. Yo no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Posteriormente, el padre Congar minimizó su influencia sobre el concilio. Sin embargo, resumió así su acción. La preparación del concilio había estado bajo la denominación de los hombres de la curia y del Santo Oficio. Todo consistió prácticamente en reducirlos a una minoría. Para él era una victoria. 10 años antes, el padre Congar fue sancionado por sus superiores. Anotaba en su diario personal las resoluciones siguientes. Debo continuar al máximo escribiendo en el mismo sentido, decía el padre Congar, aprovechando todas las oportunidades aún libres. Ese es sobre todo mi combate. Yo sé que más a menos o largo plazo, todo lo que yo digo y escribo es la negación del sistema. Sí, ese es mi verdadero combate en mi trabajo teológico, histórico, eclesiológico y pastoral. El curso que imparto en este momento de Eclesia, exactamente como si no fuera de nada, es una verdadera respuesta. Esa es mi verdadera dinamita debajo de la silla de los escribas. Aquí podemos escuchar cómo iban minando sigilosamente nuestra Santa Iglesia Católica. El concilio eliminó lo que yo llamaría la incondicionalidad del sistema. Entiendo por sistema, dice el padre Congar, todo un conjunto muy coherente de ideas comunicadas a través de la enseñanza de las universidades romanas codificadas por el derecho canónico. Eran protegidas por una vigilancia estrecha y bastante eficaz bajo Pío XII, en el que se rinden cuentas, se llama al orden, se someten los escritos a las censuras romanas, etc. Y, atención, queridos hermanos, dice aquí, y por obra del concilio, todo esto fue desintegrado. Es decir, que se dejó de revisar las universidades romanas, se les dejó sobre todo de vigilar que la enseñanza fuera tal cual era genuina, todo eso se abandonó. Siguiente pregunta. ¿Quién es el padre Murray? El padre John Murray, jesuita americano, el año 1904 a 1967, había sido condenado en 1955 por el Santo Oficio, por su estudio sobre un libro que se llamó El problema de la libertad religiosa. Sin embargo, fue invitado como experto al Concilio Vaticano II a partir de 1963, siendo que estaba impedido, se puede decir que por ciertas situaciones que no ayudaban al depósito de la fe, sino que eran personas contrarias que podían destruir parte de la fe y que anteriormente los concilios lo tenían parado. En el Concilio Vaticano se le dio el permiso para poder apoyar con sus falsas ideas erróneas. Durante los debates sobre la libertad religiosa, él se proponía a los obispos para redactar sus intervenciones y ejerció así una influencia considerable. Al final de su vida, trató de demostrar que la enseñanza de la Iglesia sobre lo que podía evolucionar era la libertad religiosa. Y para terminar, ¿qué pensar de los textos del Vaticano II? ¿Todos los textos del Vaticano II se deben rechazar? Pregunta para usted y pregunta para todos. Se puede dividir los textos del concilio en 3 grupos. El primero, algunos podrían ser aceptados porque son conforme a la doctrina católica, como por ejemplo el decreto sobre la formación de los sacerdotes. Segundo,
Otros son equívocos, es decir, que se pueden comprender correctamente, pero pueden también ser interpretados en un sentido erróneo. Tercero, algunos, por último, no se pueden comprender en un sentido ortodoxo en su formulación actual. No pueden ser aceptados. Es el caso de la Declaración sobre la Libertad Religiosa. Los textos antiguos pueden ser aceptados si son, según la expresión de Monseñor Lefebvre, interpretados a la luz de la tradición. Y con esto termino esta parte para conocer poco a poco, estudiando qué fue lo que realmente sucedió en el Vaticano II, qué documentos se presentaron, qué personas contrarias a la tradición fueron destruyendo y minando la doctrina, la sana doctrina verdadera. Y también veremos qué sacerdotes estuvieron en pie de lucha tratando de, sobre todo, mantener la tradición de la Iglesia. En otro programa más continuaremos, sobre todo, pues estudiando estos puntos. Y pues muy buenas tardes, Dios los bendiga. Y como católicos, no olvidemos, necesitamos leer, estudiar y conocer la profundidad, la historia de nuestra Iglesia, con sus debates, con sus problemas, con sus victorias, con sus glorias. Porque un católico instruido jamás podemos ser confundidos. Dios los bendiga. Buenas tardes.